Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana, 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa, un nuevo martes, 4 de julio de 2017. ¿Es 4 hoy? ¿Sí? Tenía mis dudas. Tenemos un programa muy interesante. Pero antes de presentarlo, me gustaría referirme brevemente al significado que la mediación le da a los acuerdos, y no desde el punto de vista semántico, sino el significado que como objetivo tiene el mediador al momento de intervenir en una mesa de mediación, adecuando, llevando, ayudando a que las partes logren pequeños consensos, pequeños acuerdos y, posteriormente, de ser posible, lograr un acuerdo final, a través del cual las partes todas se vean beneficiadas. Consensos, acuerdos entre partes, 2 partes, 3 partes, multipartes, acuerdos entre diferentes sectores sociales para llegar a un acuerdo social final, a través del cual todos los habitantes de esa sociedad se vean beneficiados. ¿Esto por qué? Y sí, porque considero que es lo que nos falta a nosotros, los argentinos, para llegar a vernos beneficiados todos. Pequeños consensos hasta llegar a un acuerdo social. Y solamente, como siempre digo, solamente puede lograrse a través de la voluntad de acordar y siempre también esencialmente inspirado en el concepto del amor, de la bondad, de la solidaridad.
valores que deben estar presentes en cada acto de nuestras vidas. Hoy tendremos la posibilidad de escuchar a un periodista destacado, Edi Zunino, periodista él, autor de varios libros, entre ellos El Puñal, Patria o Medios, Periodistas en el Barro y Cerrar la Grieta. El último que sacó fue Locos de Amor, Odio y Fracaso, su primera novela. Es de Editorial Planeta y la confusión tiene que ver con que leí la solapa trasera, que también menciona otros libros también de destacados periodistas. Vamos a escuchar de qué se trata Locos de Amor, Odio y Fracaso y quién es Edi Zunino. Locos de Amor, Odio y Fracaso, una novela escrita por Edi Zunino. Anselmo Valdivia está terminando su obra cumbre, la primera enciclopedia del fracaso nacional. Es un periodista exitoso, admirado y obsesivo. Le dicen mito. A poco tiempo de producirse la muerte del procurador que preparaba la presentación de la evidencia irrefutable que condenaría a la jefa, cree tener resuelto un dilema que divide al país en dos. ¿El procurador fue asesinado o se suicidó? Gracias a su método inigualable, Valdivia reúne pruebas con detalles estremecedores y descubre alternativas inéditas de la guerra entre la jefa y el ingeniero, dos líderes antagónicos a los que ha visto con sus propios ojos en circunstancias que nadie se atreve a contar. La antinomia, como siempre, reina en el país, tensada hasta límites inconcebibles. Nadie diría que existe un mito Valdivia oculto, desconocido para su público. Años atrás planificó matar a un presidente de la República. Ahora alterna con una logia secreta de viejos conspiradores, al mismo tiempo que intima con un grupo de jóvenes cibermilitantes que lo conmueven con su mirada infantil de la historia. Se divierte en Twitter, en Facebook, en Instagram y sale de Levante por WhatsApp. Adicto a todo y a sí mismo, aprendió a soñar para desterrar pesadillas, sin perder una buena cuota de saludable escepticismo. El desesperado Valdivia es la metáfora viviente de un periodismo en crisis. Sin embargo, entre sus sueños anticipatorios hay uno que ilumina el devenir nacional y no es nada descabellado. Edi Zunino, su autor. Él es periodista, dirige la revista Noticias desde febrero del 2011. Hasta entonces se había desempeñado como secretario general de redacción del diario Perfil. Inició su carrera en la revista Subte Retruco durante el último tramo de la dictadura militar. Colaboró en los matutinos La Voz y Sur. Fue redactor de quincenario cooperativista Acción. Durante su etapa anterior en Noticias, desde 1994 a 2000, se especializó en la investigación periodística y estuvo al frente del equipo que siguió las alternativas posteriores al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Integró los equipos de los semanarios 3 Puntos y TXT, dirigidos por Adolfo Castelo. Recibió premios internacionales y nacionales a la ética periodística y a la libertad de expresión.
tiene su propio programa de televisión, En el Barro, e integra la mesa que conduce Alejandro Fantino en Animales Sueltos. Publicó los libros de no ficción periodística Patria o Medios en el 2009, Periodistas en el Barro en el 2013 y Cerrar la Grieta en el 2015. Locos de Amor, Odio y Fracaso es su primera novela. Como todos los martes, a las 17 horas por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Zul Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Zul con vos, pensando. Aquí estamos con el señor periodista Edi Zunino, director de la revista Noticias, autor del libro Locos de Amor, Odio y Fracaso, una ficción documentada, una novela. Hola, Edi Zunino, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, gracias por la nota. Escúchame, Edi, tuve la posibilidad de estar en la presentación del libro. Realmente fue agradable, fue ameno. Estuve ahí comprándolo, no lo pude terminar, por supuesto, hace muy poquito que pasó, pero bueno, estuve ahí hojeando las primeras páginas, me pareció interesante. Ya he explicado de qué se trata, básicamente en su síntesis, y he hablado sobre tus logros laborales a lo largo de tu vida. Te voy a hacer una pregunta, y la primera en relación a este libro. ¿Qué planteaste o qué te planteaste como objetivo periodístico y como objetivo literario al momento de escribir esta novela, ¿no? Podemos decir que es una novela. Sí, es una novela. Uh-huh. Tiene anclajes en la realidad, producto de que, bueno, soy periodista y estoy todo el día con la agenda de la actualidad, pero sobre todo nos quedamos como muy conmovidos por algunos sucesos de los últimos años, la muerte de Nisman, la pelea permanente entre el gobierno anterior y los medios, la división entre kirchnerismo y antikirchnerismo, no sé, estar cumpliendo 34 años de democracia, estar con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, ver que la realidad argentina muchas veces circula por andariveles que parecen más de la ficción que de la vida concreta. Uh-huh. Y me planteé, qué sé yo, ensayar otro género, me planteé dándole vida a ciertos personajes ficticios, recreando otros de la realidad y sus circunstancias, hablar de nosotros. O sea, yo creo que la literatura está en nosotros, está en mi generación, está en mi formación, y yo creo en una literatura comprometida con la actualidad, comprometida con el hoy, con el mundo que nos rodea y sus problemas y nuestros conflictos, y un poco es eso, locos somos nosotros. Así es. Y ahí, bueno, hay amores y hay odios y hay fracasos, y están las obsesiones del protagonista, este periodista Mito Valdivia, y están las peleas y los acuerdos y los encuentros secretos entre la jefa y el ingeniero, y hay un grupo de viejos carcamanes que conspiran, y hay un grupo de jóvenes que reivindican cierto pasado con
infantilismo y sin conocimiento. Y bueno, en todo un poco en esa ensalada de lo que somos está la articulación de Locos en una novela. Ajá. Y en un homenaje también a Roberto Arlt, que es mi preferido, que era periodista. El escritor de Siete Locos. Los Siete Locos. Los Siete Locos. Y Lanzallamas, ¿no? Y Los Lanzallamas, que fue la continuidad de Los Claro. Siete Locos. Y él escribió por capítulos, por entregas en el Diario del Mundo. Así es. ¿Y a quiénes podemos ver en ese personaje de Locos? ¿A qué periodistas? ¿O sos vos? No, no soy yo, porque, qué sé yo, a Mito Valdivia le pasan cosas que a mí no me pasaron. Algunos huecos pueden haber sido llenados en su experiencia cotidiana con algunas cosas que sí me pasaron a mí, haberle prestado algunas cosas, pero no, Mito Valdivia es mucho. Vos sabés que cuando este es el cuarto libro mío, es el primero de ficción. Cuando yo escribí mi segundo libro, Periodistas en el Barro, que retrata a los principales periodistas argentinos, los más conocidos, los más famosos, los más influyentes, en los agradecimientos al final se lo agradecía a Daniel Haddad, a Jorge Lanata, a Marcelo Tinelli y a Jorge Herdial, porque yo cumplí 50 años cuando escribí ese libro, ahora tengo 54. Ajá. Y se lo agradecí en esos términos. Dije, gracias a estos 4 colegas, porque al cubrir el 50 de cada uno de ellos, Ajá. me hicieron creer que con el mío no pasó absolutamente nada. Y Valdivia es un cincuentón, es un poco más grande que yo, digamos, y es un tipo con sus tormentos y con sus huecos afectivos y con su angustia y con sus planteos existenciales, y yo creo que también la novela tiene eso, ¿no? Y por ahí en esas reflexiones sí estoy yo y mi generación, porque es la generación de Malvinas, que hoy estamos muchos en puestos visibles o relevantes o de conducción o de decisión en cada uno de los ámbitos, qué sé yo. Así es. Presidentes de mi generación, la Nata de mi generación, no sé, podríamos hacer una enumeración larguísima. Y ahí también se ata la otra obsesión de Valdivia, que es la escritura de su obra cumbre, la primera enciclopedia del fracaso nacional, que nunca la termina, va por la página 3512 y cada vez que le manda el último capítulo al editor, al rato lo vuelve a llamar para decirle, pará, no la mandes a imprimir porque hay un capítulo más del fracaso nacional que... Siempre vigente, ¿no? Y sí, yo creo que sí, lamentablemente. Sí, vivimos repitiendo, creo yo, ya de un modo tan visible, porque lo bueno de la continuidad democrática es que todo va quedando a la vista, nos vamos viendo cómo somos, nos vamos viendo cómo nos hacemos representar, nos vamos viendo cómo nos engañamos nosotros mismos dejándonos engañar. Sistemáticamente. Yo creo que históricamente, yo creo que en la génesis de la Argentina está la división, la pelea, la anulación del adversario, la narración del poder como una novela épica y siempre fundacional y siempre negadora de lo que vino antes, y una mirada eso nos da una mirada de muy corto plazo, y miramos para atrás y vemos que hemos destruido lo poco que construimos y siempre estamos poniéndonos zanahorias ficticias porque mañana a la mañana vamos a empezar a resolver los problemas que tenemos, y mañana a la mañana lo que viene es otra campaña electoral, y en eso estamos precisamente hoy. Y otra zanahoria. Sí, yo creo que la Argentina, o sea, todo país es una invención y es una convención, surge de alguna clase de acuerdo. La mayoría de los acuerdos en la política se logran cuando alguien ha derrotado a otro, cuando uno se impone sobre el otro e impone los acuerdos que quiere, que le gustan.
Yo creo que si miramos nuestra propia cultura, que es occidental y es europea, en la formación de nuestro ser, de nuestra nacionalidad, en esos países hay cosas que no están en discusión. O sea, Alemania no va a discutir si sigue fabricando Mercedes-Benz. No, fabrica claro. eso. Y eso no está en discusión. Nosotros no sabemos qué fabricamos. Nosotros nos destacamos regionalmente por haber tenido un sistema educativo ejemplar. Todavía nos quedan algunos retazos de eso y gente de otros países sigue viniendo a estudiar a la Argentina, aunque nos parezca mentira. Sí, la UBA es un referente. Tuvimos un sistema de salud ejemplar a nivel también regional. Fue la Argentina escuela de maestros, escuela de médicos, escuela de intelectuales, escuela de cultura, escuela de una visión de ascenso social y una cultura de clase media que nos fue volando por el aire en distintas etapas y que no supimos retomar el hilo. Y nos metimos en modas, en clichés de lo que es pasado, de lo que ya no va más, de lo que ya no se usa, y no nos pusimos a construir nuestra manera. Entonces después vienen y te dicen, bueno, pero ¿cuál es el modelo que vos querés? No, deberíamos ver nosotros cuál es el modelo que queremos nosotros. Exactamente. No hay que ir a copiar nada porque sería ficticio. En relación a esto, lo que no somos. En relación a esto, Eddie, vos en un programa de TV donde integrás la mesa que conduce Alejandro Fantino, dijiste textualmente: el sistema fracasó. No construyamos un nuevo sistema político que fracase. Salgamos del fracaso, plantear un acuerdo nacional de cuáles son las bases para el desarrollo de la Argentina como país. Te pregunto o te pido, decime al menos 3 puntos básicos que consideres necesarios para construir ese nuevo sistema que no fracase otra vez. Veamos marchas y contramarchas de los últimos años. O sea, ¿qué hicimos con el sistema educativo? ¿Qué hicimos con el sistema sanitario? ¿Y qué no hicimos con el sistema de seguridad? 3 cosas básicas, caras, muy caras de hacer bien, caras en plata, cuesta mucha plata hacer eso, pero incluye, o sea, esa es la red que se destruyó en la Argentina. Es la red de cuidarnos entre nosotros, de sanarnos si estamos enfermos y prevenir para adelante en función de tener la mayor cantidad de personas en condiciones de encarar el futuro y con una formación a largo plazo. La educación es eso, es formar al personal a largo plazo. Y cuando hablamos de formal... Si vos estás discutiendo todos los años el salario docente como único problema educativo, estás convirtiendo la educación en un asunto de una parte de ese sistema educativo y lo estás discutiendo solo desde la coyuntura y desde las posibilidades de caja que tenés hoy. Sí, es un regateo. Y eso no nos da futuro. Así es. No estamos formando futuro. Estamos destruyendo lo que pudimos haber acumulado en el pasado con esa mirada coyuntural, momentánea, cortoplacista, miope, de estarnos mirando el ombligo todo el tiempo. Utilizás la palabra miope y estás haciendo un enfoque en cuanto al sistema educativo y la necesidad de que mejore en todo sentido. Y acá la democracia, justamente, que es un sistema político que defiende la soberanía, ¿no?, del pueblo, y que de alguna manera, bueno, es el derecho del pueblo, pero también es el derecho a elegir y a controlar, ¿no?, a los gobernantes. Y desde ese lugar de educación, a mí me parece que ayudaría a elegir mejores gobernantes. Un pueblo educado, ¿no?, podría tener las habilidades. Nosotros. Exactamente, mejores nosotros. Porque yo creo que los representantes que elegimos se parecen bastante a nosotros. Porque si no, no los hubiéramos elegido, o sea, no nos hubiéramos identificado
con esas personas para delegarles el mando del barco. Te hago una pregunta. Las manipulaciones demagógicas, que generalmente son herramientas bueno, ya sabemos, ¿no?, que los candidatos las utilizan, también es una forma de seducción y de elegir finalmente aquello que nos dan unas migajas y luego vemos cómo se comen el pan entero. Yo creo que la educación espera mucho más que una simple forma de enciclopedista, ¿no?, de dar instrucción. Yo creo que enseñar a ser civiles es también la forma de salvarnos. Yo recuerdo que en la época de la dictadura, instrucción cívica era recreo. Salimos muchísimos egresados de esas épocas sin instrucción civil. La división de poderes, yo empecé a entenderla, y muchísima explicación que se me ha dado en el nivel terciario y universitario, pero en lo que fue la secundaria fue realmente muy vacío, y se llegaba hasta la presidencia de Perón, la anterior. Entonces eso ocurría en las escuelas, las mejores, las normales. Entonces hoy por hoy los chicos salen sin comprender el texto, o sea, salen peor. Entonces, ¿qué educación necesitamos hoy? Yo creo que necesitamos una educación que eduque, básicamente, y que no niegue conocimientos ni formación a sus estudiantes, que finalmente los transforman en ignorantes. Yo creo que hay algo previo a qué educación, y es ¿para qué nos queremos formar? Sí, ¿para qué nos queremos formar? Claro, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál? Y en función de ese plan, encolumnar todo lo demás, porque si no es una entelequia la educación. La educación es la formación de personas para que en el futuro sean aptas para desarrollar tales tareas. Nosotros tenemos un sistema productivo indefinido. Tuvimos dos modelos de país en la Argentina: el de la generación del 80, impuesto tras una guerra civil, de institucionalización y de conformación del país, donde pregonamos un federalismo que nunca aplicamos. Acá el federalismo es cosa del discurso de los opositores. Los que gobiernan no son federales. Acabo de venir de La Rioja. La Rioja está fuera del mapa. No la tenemos en la cabeza, no la tenemos en el radar. Y seguimos insistiendo en las rencillas lugareñas entre riojanos y catamarqueños, tucumanos y santiagueños, cuando ahí lo que tenemos es un potencial de una región a la que, si se le diera una misión y se invirtiera esfuerzos, recursos, ideas, y así como el resto, ¿no? O sea, construiríamos un federalismo en serio. Yo vuelvo al dato y la metáfora de que los alemanes no discuten si van a fabricar Mercedes-Benz. ¿Qué vamos a fabricar nosotros? Ni dulce de leche. Hemos dejado de fabricar lo que fabricábamos para volver a un modelo primitivo de superexplotación de la tierra, para buscar divisas, para mantener un Estado que mantiene gente, que buena parte de su tarea es salvar gente que se cae del mapa. Así es. Eso es un fracaso. Si seguimos en esa línea, no vamos a estar construyendo nada. El tema es que, o sea, yo no creo que sea muy inteligente, ni novedoso, ni audaz, siquiera lo que digo. Creo que si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas va a estar de acuerdo sentido común puro en este planteo. Es sentido común puro. En relación a esto de salvar gente, un poco me viene a la cabeza cuando transito por diferentes ministerios para hacer trámites y demás, y uno ve gente que quizás no debería estar ahí,
gente salvada, como vos decís, abarrotada, muchas personas que con preparación, con mucha formación, están desocupadas. La militancia le ha permitido a esas personas tener un puesto dentro de la órbita del Estado, que por supuesto mantenemos todos, ¿no? Yo soy víctima de la racionalización del Estado menemista, o sea que hablo desde la herida también. Conozco, sé de gente que se ha suicidado como consecuencia, ¿no?, de haber sido despedido con dinero, pero dinero que no ha sabido invertir, porque no todos están formados cuando se los deja en un estado dormido. Después tienen que salir a pelear la calle y bueno, se funden si hay 100 kioscos en una cuadra o muchos taxis o remises. Entonces, eso que yo viví en los 90 y que realmente fue muy doloroso y muy injusto, también se está evitando ahora en parte, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es el remedio a todo esto, y finalmente yo no le encuentro la respuesta, porque si se achica el gasto público, las consecuencias son sangrientas, y por el otro lado no hay creación de empleo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde pasa realmente? ¿Vos la ves? Bueno, si tuviera la solución sería un mago o presidente de la nación. No creo. No tengo la solución. Creo intuir que hay un camino a explorar. Y solo me lo planteo porque es el camino que no exploramos, es el camino de los consensos. O sea, que es el camino de decir, a ver, señores, uno contra otro, te vas y te meto preso mientras no me meten preso a mí, esperando el momento de meterme preso después, cuando termine, para que empiece otra historia. Eso ha sido los ciclos de arriba y abajo y cada vez más abajo de la Argentina. Ese es el único camino que intentamos. El de la antinomia, el de la grieta, el de la pelea, el de hablar las cosas de hoy y de hoy para mañana, y no hablar la inmediatez. De consensos. Hablar de consensos. Consensos que finalmente es el acuerdo. ¿Cuál es la diferencia de fondo, estratégica, de modelo de país que hay en los diferentes candidatos que se presentan a elecciones hoy? ¿Cuáles son las diferencias de fondo? La verdad es que no las conozco demasiado, porque se critican y se cuestionan, pero después repiten lo anterior, le lavan la cara y hacen que inventan cosas nuevas. Sí, es como armar un plato chef con los... Sigue siendo el mismo. Exactamente, es como armar un plato chef así de gourmet, con las sobras, ¿no? recalentadas de los días anteriores. Yo pienso que la aspiración de uno y otro tiene que ver, debería pasar por darle un piso de dignidad a todos, y a partir de ahí repartir desde el esfuerzo ¿Qué es un piso de dignidad para todos? Básicamente, lo que no hay, plata. Yo creo que no. Es una estrategia. Yo creo que reubicar. ¿Cuántos somos? ¿Cómo ocupamos el territorio? ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Cuáles son las tensiones locales, regionales e internacionales que un país como la Argentina, con sus potencialidades, tiene que enfrentar? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Y después, ¿desde dónde vamos a formar ciudadanía? ¿Desde dónde vamos a formar civiles? Porque de lo que se trata es de dejar ya de llorar por los golpes militares, sí, el autoritarismo. Ya fue eso. Empezar a construir otra cosa. Sí, exactamente. Dejar de llorar sobre la leche derramada. Ya está. Nos cuesta un montón ponernos a pensar para adelante. Es mucho más cómodo seguirnos peleando para atrás. Tengo una pregunta. Y así pasa el tiempo, pasan los días, pasan las vidas, pasan las generaciones.
Y el Estado que hoy asiste en la emergencia, porque siempre va a haber una emergencia que asistir, cuando vos cristalizás la emergencia y tu forma es la emergencia, no formás ciudadanía, formás sobrevivientes. Y eso no construye, mejor dicho, construye una lógica que es muy distinta a la lógica de un país. Que un país es una sociedad, es una asociación de personas, donde hay determinados fines que perseguimos todos. Mi generación, creo que fue la última que participó, o sea, nosotros creíamos que el Estado éramos nosotros y participábamos en la escuela estatal, en la salud pública, en la relación con quienes velaban o debían velar por nuestra seguridad, y después con otros mecanismos que en una Argentina formada militarmente y militarizada desde el siglo XIX hasta prácticamente todo el siglo XX, pero que tenía una noción de participación del Estado, donde la gente, las personas, los varones, porque era una sociedad también machista, hacían, por ejemplo, el servicio militar. Hoy no hacemos ninguna clase de servicio, o sea, sacamos la brutalidad del servicio militar y nadie cumple ningún servicio. Nadie sabe cómo funciona, nadie se forma para entender o dedicar 1 o 2 años de su vida no solo a servir a los demás, sino a entender cómo funciona, a ver cómo funciona y hacerse cargo de cómo funciona, aprender cómo funciona. Aprender. En esa complejidad de cosas está la conformación de ciudadanía. Alguien podrá decir, propone el servicio militar obligatorio. No, pero nada, hice la colimba y la sufrí, y encima la hice en el año de la Guerra de Malvinas, donde por suerte no me tocó ir a combatir, y muchos de los que conocí en la instrucción y en algunos momentos no volvieron. Entonces no quiero eso, la verdad que no quiero eso, pero sí creo que tenemos que construir un modelo de Estado, de ciudadanía, donde todos trabajen, veamos y estemos y trabajen y nos sintamos parte de lo que estamos haciendo. Yo creo que mi generación, hasta hace 30 o 40 años, se formaba para sentirse parte de un plan, que ni siquiera se lo pensaba y se lo maduraba, solo se lo hacía. Eso es lo que no tenemos ahora. Te hago una intervención. El tema de los periodistas, la responsabilidad del periodismo en relación a la grieta, podríamos decir que ayudaron, son responsables. El periodismo tiene una habilidad muy particular, ¿no?, que últimamente se vio en el periodismo militante, al cual no considero periodismo sino una propaganda o publicidad, pero hay otro tipo de periodismo, periodistas concretamente con nombre y apellido, que no voy a dar, no importa, que señalan, muestran enfáticamente su empatía hacia un determinado candidato y no hacia otro. Y desde el punto de vista de la ilusión, de la idealización que uno tiene del periodismo en relación no a la objetividad que no existe, que es impracticable y utópica, sino a la neutralidad y la equidistancia que es esperable. Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿dónde está acá el periodismo, la responsabilidad del periodismo? ¿Qué responsabilidad tiene en la grieta, en esta división, como comunicadores? ¿Cómo ves ese tema? En crisis, como está en crisis todo el sistema de representación y de creación simbólica, y no es un problema de la Argentina, es un problema global. Yo creo que el periodismo, los medios no generan, los medios propalan, en todo caso reproducen, difunden. Uh-huh. Son los poderes, son los esquemas de poder que se establecen de determinada manera. Miralo a Trump peleándose a los bifes con la CNN. Sí. O sea,
Eso es patético. La caricatura exagerada de la llamada década ganada en Argentina y la confrontación del kirchnerismo con los medios de comunicación. Es un tema global. Los poderes requieren, con más potencia que nunca y asistidos por la supuesta liberación de las audiencias en las redes sociales, lo que pretenden es lo de siempre, que nadie cuente, que no se cuente con autonomía lo que está pasando, solo que se reproduzca lo que yo quiero hacer y lo que yo digo que está bien. Y eso es un problema que afecta a la humanidad. O sea, nadie quiere que le marquen la agenda. Yo creo que más que periodistas adeptos a un proyecto político o a un modelo, lo que tenemos son muy buenos profesionales del periodismo en la Argentina que odian, o sea que se han enojado con el modelo anterior y darían la vida, entre comillas, porque eso no nos vuelva a suceder, y eso los vuelve cortos de vista para ver lo que está pasando hoy, porque vos hace un cachito hablabas de ciudadanos que controlen. Los medios de comunicación y el periodismo libre es una herramienta de la sociedad para ejercer el control sobre los que están gobernando ahora. Así es. Yo creo que tomar partido a favor o en contra no es misión del periodismo. Yo creo que la misión del periodismo es la utopía de la verdad de los hechos, no la verdad filosófica del sentido de la vida. Sí, ontológica no es muy difícil obtenerla, no, de hecho nadie la tiene. Claro. Y tampoco hablo yo de objetividad. No existe. No, hablo de autonomía, de independencia, de sentido crítico, de capacitación, de honestidad para mirar los hechos y ver si los rumbos del momento de hoy van a tener alguna consecuencia indeseada en el futuro. Porque lo que no, la experiencia también nos muestra que lo que no hagamos hoy va a ser un conflicto mañana, y mucho más difícil de resolver ese conflicto porque vas a haber perdido mucho tiempo. Entonces lo vas a resolver socialmente desde las emociones, desde las pasiones, y no desde la capacidad de razonar soluciones. ¿Entiende? Perfecto. Te voy a incluir nuevamente en el marco literario. Cuando se escribe en ese entorno, ¿no?, protegido desde ese lugar, no hay barreras éticas, ni morales, ni legales, excepto, bueno, las prohibitivas de plagio, ¿no? No hay temores ni riesgos. En cambio, en el marco periodístico, cuando uno escribe, sí, debería haberlas, por lo menos, ¿no? En tu caso, Eddie, vos como director de la revista Noticias, escribir esta novela, ¿no?, la que vos presentaste, te permitió expresar aquello que de otro modo no hubieras podido expresarlo periodísticamente por falta de pruebas, porque coinciden, ¿no?, algunas anécdotas ahí, algo yo estuve mirando y coincide con la realidad, ¿no? El procurador, ¿no?, la jefa, el ingeniero, y de alguna manera, bueno, no siempre se tiene las pruebas para poder salir, ¿no?, al campo periodístico a mostrarlas, porque hay que tener un respaldo atrás para evitar, bueno, consecuencias legales o incluso otro tipo de consecuencias. Yo no me planteé probar desde la ficción lo que no puedo probar desde la realidad, porque sería un juego bastante sucio. No, sí, por supuesto, eso yo no lo jugaría así, pero bueno, si vos lo considerás así. Sí me propuse abstraernos un poco de la coyuntura y las pasiones de los personajes concretos para mirarnos un poco desde afuera,
hacer el ejercicio de abstraernos y mirarnos desde afuera y ver en qué juego de locos estamos metidos y por qué ese juego de locos no nos permite ver la luz al final del túnel. Ahí sí, yo creo que hay algo que el periodismo es inútil, porque juegan otras variables que solo las de los hechos. Si bien yo sobre la jefa, el ingeniero y el procurador tengo una tendencia desde mi información a sacar determinadas conclusiones, yo creo que más tiene que ver con los mecanismos de búsqueda de las conclusiones que con las soluciones y las pruebas concretas, ¿entiende? Sí. O sea, una manera de ver, una manera de ver la realidad, de trabajar sobre la realidad. Y eso en la calentura del momento, en la calentura de la pelea, nos lleva a reciclar la pelea y no a vernos a nosotros mismos incluso desde afuera dentro de esa pelea y ver si creemos que estamos haciendo lo correcto y si por ese camino marchan las cosas. Yo, o sea, no quiero resolver ningún caso, si bien hay datos, algunos publicados, otros publicados con la síntesis del periodismo. Acá la novela lo que te permite es regodearte en detalles, en definición de personajes, de psicologías, de impulsos, de circunstancias, contextos, distintos planos de la realidad que se mezclan y unos actúan sobre los otros, y que el periodismo no te da esa posibilidad, porque el periodismo trabaja sobre la urgencia. ¿Sí? Sí. Me parece que la ficción, la novela, trabaja sobre la trascendencia, o sea, ¿qué te queda? ¿Qué te deja? La moraleja, el mensaje. ¿Cuál es la moraleja? Eddie, son 35 minutos, 36, que para mí se me hicieron 5 minutos. Yo quiero destacar dos cosas. La primera es que me ha resultado muy, muy interesante esta conversación, porque no siempre me ocurre. La segunda es también destacar la humildad de tu parte con la que te has manejado conmigo en relación directa a que vos propusiste la nota y eso a mí me halaga. Realmente lo tengo que destacar. Y bueno, y agradecerte y pedirte, por favor, si podemos hacer una segunda parte en otro momento, otro día, cuando puedas, y quizás desde otro lugar temático. ¿Puede ser? Pero desde ya, desde luego, sí. No, mira, yo no sé si es humildad. O sea, yo lo que sí sé que no soy una estrella de nada, ni pretendo serlo, ni me lo creo. Me da vergüenza a veces ver gente en esa pose, en ese físico, vergüenza ajena, y no me gustaría verme a mí ahí. Yo creo que sí, hay gente que trasciende más, que se escucha más, que trabaja en medios que tienen más potencia, que ha podido formarse en esa competitividad de jugar en primera, digamos. Uh-huh. Pero me parece que en esto de la comunicación hay muchísima gente trabajando, y yo creo que hay un pie de igualdad absoluta ahí. Te agradezco. Las audiencias de millones, está bien, son audiencias de millones, pero las audiencias de decenas y las audiencias de centenares también son audiencias y también son personas. Y yo la verdad que quisiera no elegir para quién hablo. Soy un comunicador, soy un periodista, quisiera hablar, y un escritor ahora. Quisiera poder hablar con la mayor cantidad de gente posible, y esto es hablar con la mayor cantidad de gente posible ahora, e ir hablando, y también es seguir hablando y hablando y hablando para, no sé, hacerse escuchar. Si uno tiene un ego, es que
cree que tiene algo interesante para decir. Claro, yo también te quiero agregar algo porque a mí me interesa también destacar esto. Yo tampoco elijo, o sea, a mí mi programa está abierto para todas las voces, todas. Esto significa que hoy sos vos, mañana puede ser alguien que piense totalmente contrario a vos y a mí. Así lo tengo planteado, y desde que me recibí allá a lo lejos, siempre pensé que el periodismo debía tener como características colosales la neutralidad y la equidistancia, y si al menos intentarlo, trabajar sobre eso y saber que del diferente se aprende. Totalmente. Hay cosas que aprender de aquellos que no piensan como uno. Seguramente que sí. Gracias. Por lo menos un punto de vista, por lo menos un aporte, una experiencia, una sensación. Seguro que sí. En el distinto a uno hay un aprendizaje también para uno mismo. Claro. Gracias, Edi Zunino. Yo realmente te agradezco muchísimo, y abierta la invitación para una segunda parte, ¿sí? Cuando vos lo propongas y lo arreglamos. Sí, gracias, Edi. Suerte con el libro. Gracias. Gracias por estar. Gracias por darme la posibilidad de presentar esta nota. Los saludo. Hasta la próxima. Chao.